Bueno, ahora abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y como la iglesia nació el día de Pentecostés, que son exactamente 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos saben en qué día murió Jesús? A ver, mis alumnos, ¿cuántos saben en qué día murió Jesús? En el día de Pascua. ¿Que murió? No, pero bueno, estoy hablando de las fiestas. El día de la Pascua, ¿verdad? Sí, el día de la Pascua murió por nosotros, siendo el Cordero perfecto, el sacrificio santo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Después de la Pascua pasan 50 días y es el día de Pentecostés. Es el día que vino el Espíritu Santo. En el capítulo 1 vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor Jesús se va hacia el cielo. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo a la tierra. A venir a habitar en los cristianos, en los corazones, a nacer la iglesia en un momento, en un solo día. Por eso el título le puse, ¿puede una iglesia nacer en un día? Sí, porque nació en un día, ¿verdad? El día de Pentecostés, 50 días exactamente del día de la Pascua. El siguiente día de la Pascua empezaban la fiesta del pan sin levadura. Se llama el pan sin levadura y vienen y iba la gente, todos los creyentes iban al templo y mecían un manojo de la primera cosecha. Se llama los primeros frutos, el siguiente día de la Pascua. ¿Y quién es los primeros frutos de la resurrección? Jesús, ¿verdad? Jesús es los primeros frutos de la resurrección. 50 días después viene el Espíritu Santo, nace la iglesia y la iglesia, todos esos cristianos son los primeros frutos de la iglesia. Y es lo que celebramos ahora. Y nada más para darles un poco de historia. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil se las puse Lucas. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas también. En el capítulo 1 de Lucas, voy a leer los primeros versículos. Lucas era un doctor y muchas veces en ese tiempo los hombres ricos, los romanos, tenían muchos esclavos y algunas veces eran personas muy educadas, filósofos o doctores, como en este caso Lucas. Escribe el Evangelio de Lucas dedicado a este hombre que no sabemos si era un gobernante o era su dueño. Pero miren lo que dicen en los primeros versículos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, el Evangelio, toda la historia de la vida de Jesús, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, todos los testigos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que quiere decir que Teófilo era un cristiano rico que permitió a Lucas, le dio la libertad para que fuera a investigar todo acerca de la vida de Jesús. Y después le da la autoridad de que vaya y siga a los apóstoles después en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es el primer tratado. Ahora este es el segundo tratado. Este es el segundo tratado, el segundo libro. Podríamos ser la continuación. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo vieron todos los creyentes. En una ocasión, más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado, que les habló, les enseñó, y no sabemos a cuántos sanaría. Vemos al Señor Jesús, y es lo que está diciéndonos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén, que se estuvieran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Esperaron por 50 días. Después de que el Señor Jesús resucitó, estuvo con ellos varios días, y luego aquí nos va a decir que ascendió al cielo y les dijo, espérense, no se vayan, hasta que reciban el poder, la unción del Espíritu Santo. Versículo 4, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Señor Jesús, que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos y los va a llenar de poder, los va a llenar con todo lo que necesitan para vivir la vida cristiana. Porque desde hasta ese momento, ¿saben en qué estaban actuando todos los discípulos? Estaban actuando en la carne, en el poder de la carne, en sus habilidades. ¿Y qué sucedió con Pedro cuando trató de actuar en la carne? Negó al Señor Jesús 3 veces, ¿verdad? Lo negó de que no lo conocía, que no era uno de sus discípulos, y la tercera vez hasta maldijo y dijo que no lo conocía. Y sabemos que Pedro era el más valiente del grupo, porque por lo menos era el que hablaba más, ¿verdad? Siempre era el primero en hablar, y recordemos que estuvo dispuesto a pelear contra los soldados romanos cuando vinieron a arrestar a Jesús. Pero después, esa misma noche, una muchacha de las sirvientas del sumo sacerdote le pregunta, tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, yo no lo conozco, no sé de qué hablas. Y de nuevo le preguntaron, sí, tú eres de Galilea, tu acento te descubre. No sé de qué habla, no lo conozco. La tercera vez dice que hasta habló con palabras que ya no había usado en mucho tiempo. Y vamos a ver ahora la transformación que hace cuando viene el Espíritu sobre una persona. Y si uno no puede actuar como debe, tal vez no tiene el Espíritu Santo. Porque si no actúa como nos dice la palabra, que tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces estamos viviendo y actuando en la carne, y eso quiere decir que no somos cristianos todavía. Porque si lo fuéramos, tendríamos la habilidad de vivir la vida cristiana como la palabra de Dios nos dice. Dejen continuar. El versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las estaciones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta que está diciéndoles todo lo que van a hacer, pero solamente con el poder que da el Espíritu Santo? Uno puede ir y compartirle el Evangelio a alguna persona y dice uno, no me hizo caso, no quiso escucharme, me mandó a volar, ¿verdad? Pero uno no sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Si uno le comparte el Evangelio, puede durar días, meses o años. Y un día esa semilla que se plantó lo va a transformar. Amén. Dios no nos dice, ve y convéncelo. Tú simplemente ve y compártele el Evangelio. Amén. El convencimiento viene por el poder del Espíritu Santo. Es la convicción que Dios trae a nuestro corazón. De que somos pecadores, de que vamos por el camino equivocado y vamos derechito al infierno. Y si Dios no interviene, no se interpone en nuestro camino, nos vamos a ir al infierno.
Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, la última vez que lo vieron. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice la Biblia que los llevó al monte de los olivos al otro lado hasta Betania. Betania está al otro lado del monte de los olivos y de ahí ascendió al cielo y lo recibió una nube. Versículo 2, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o de los olivos que le llamamos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de un día de reposo. Como de un día de reposo, es como media milla a 3/4 de milla solamente. El día de reposo solamente podían caminar menos de una milla. Ya si caminaban más de una milla en el sábado, era trabajo y eso era romper el sábado. Por eso dice, como de un día de reposo, de media milla a 3/4 de milla. Y lo habían hecho en el Antiguo Testamento, que solamente si una persona vivía, estaban en el campamento, iba al tabernáculo y vivía en la orilla del campamento, no podía ser más de una milla. Bueno, eso lo dejamos para otro día, ¿verdad? Solamente quería explicarles por qué dice eso. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y menciona a todos los discípulos. Y el último versículo 14, quiero que tomen la atención de eso. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos la transformación de la familia de Jesús. Sus hermanos están ahí y ahí está su mamá, y todos estos son ahora creyentes en Jesús, de que era y es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías que habían estado esperando. Y todos ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Una cosa que vamos a ver en el libro de los Hechos, los primeros 10 capítulos, vemos a Pedro. Vemos a Pedro, que es una de las personas más importantes. Después de esto vemos que Jacobo es el líder de la iglesia, el hermano de Jesús. Pedro desvanece, Jacobo es el que toma el lugar, y después de eso él desvanece, y el que sigue hasta el final es Pablo. Todos tenemos un papel que jugar en el reino de Dios. Y como dijo Juan el Bautista, él debe de crecer y yo debo de menguar. No debemos de aferrarnos a un ministerio o una posición que Dios nos ha dado. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Lo importante es que lo hagamos bien para su gloria, para su honra y su gloria, y no querernos aferrar y estar como lamentablemente el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Ya como estaba agarrado del báculo que traía su padre ahí en la misa, y pues ¿qué puede hacer? ¿Qué puede predicar? La mera verdad, digo, no lo hago en burla, simplemente digo que uno debe de saber hasta cuándo puede estar en esa posición. Yo le pido al Señor, tú enséñame cuándo, hasta dónde debo de estar aquí, y cuándo vas a traer el que me va a sustituir, y cuando yo sepa que llegó, yo me hago a un lado. Lo puedo apoyar, lo puedo ayudar, pero puedo dejar el frente en las manos de otro más capaz que yo, cuando yo sepa que el Señor ya terminó con mi obra. Lo importante es que uno le sea fiel. Eso es lo importante. No es cuánto tiempo dura, sino cómo lo hace el tiempo que dura. Y vemos aquí la historia de cómo unos suben y otros bajan, unos suben y otros bajan. Ahora vamos al capítulo 2, al nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Y cuando hemos visto que lamentablemente a través de los siglos la iglesia ha sido uno de los enemigos más crueles y acérrimos de los judíos. Y me refiero a la iglesia católica, no a la iglesia cristiana. La iglesia católica persiguió a los cristianos por más de 2000 años prácticamente, y ha matado millones y millones de cristianos, queriendo erradicar a los
que habían rechazado las doctrinas de la Iglesia Católica. Después viene la Reformación bajo Martín Lutero y a todos ellos, los líderes, los mataron, los quemaron en la hoguera vivos. Pero la Iglesia continúa. Pero la Iglesia Católica ha sido enemiga de los judíos desde el principio prácticamente y los ha querido oprimir o exterminar de una manera u otra, incluyendo apoyando a Hitler, que persiguió y mató más de 6 millones, ¿verdad? La Iglesia, recordemos una cosa, la Iglesia nació en Israel, en Jerusalén. La Biblia es judía. El Salvador es judío. La Iglesia nació judía en el mero centro del mundo, que es Israel, y la capital, que es Jerusalén. Y por eso nosotros como cristianos gentiles debemos de orar por los judíos. Porque nos dice la Biblia en el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Sean bendecidos los que te aman. Queremos ser bendecidos, como dicen en Génesis capítulo 12, que le dijo Dios a Abraham, a los que te bendigan yo bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré. ¿Cómo están todos los países que odian a Israel? Matándose unos con otros, ¿verdad? Siempre en discordia, siempre en guerra, siempre en odio unos contra otros. Pero los que amamos a Israel, Dios bendice las naciones, ¿verdad? Estados Unidos, cuando Israel decretó su independencia, uno de los primeros o el primero en reconocerlo como un país auténtico fue Estados Unidos. Y lo ha apoyado y lo ha defendido. No siempre, pero casi siempre. Pero vamos ahora al nacimiento de la iglesia. Capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llegó en ese momento. Vamos a primero, antes de continuar, vamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16, o escúchenlo y yo se los leo. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Para que esté con ustedes para siempre. Antes el Espíritu Santo venía sobre algún rey como David, como Usías, como algún rey o algún de los profetas. Pero una vez que vino a la iglesia, nunca nos abandona. Está con nosotros para siempre. Es el Espíritu para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente está con nosotros, está dentro de nosotros. Y Él es el que nos da la habilidad de vivir la vida cristiana. En Juan 7, 37 al 39 dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no había muerto. Era una promesa que el Señor les estaba haciendo a todos sus discípulos, de que un día Él se iba a ir, pero iba a venir el Espíritu Santo a estar con ellos para siempre. Y recordemos una cosa, cuando Jesús estaba en la tierra, Él solamente podía estar en un solo lugar, porque estaba en la carne, ¿verdad? Su cuerpo humano. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Si estaba en Capernaum, no podía estar en el lago de Tiberíades, ¿verdad? Pero una vez que se fue, envió el Espíritu Santo, está con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Saben que aquí está? Aquí está ahorita. ¿Saben cómo sabemos? Porque ustedes están aquí. Porque todos estamos aquí.
Además es Dios, el Espíritu Santo es omnipresente, igual que el Padre e igual que el Hijo. Y lamentablemente saben que el Espíritu Santo es el menos conocido de la Trinidad. Sabemos mucho del Padre, sabemos mucho de Jesús, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo a veces no lo honramos, no lo reconocemos porque no lo conocemos, ¿verdad? Pero es Dios. Y de igual manera, el Espíritu Santo guió a los discípulos, inclusive cuando Pablo quiso ir a predicar el Evangelio a ciertas ciudades en Asia Menor, el Espíritu Santo se lo prohibió. Y quiso ir a otro lugar y no se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene la autoridad y el poder de gobernar y dirigir a sus discípulos. Y es lo que hace. Bueno, regresemos ahora de nuevo a Hechos, al versículo 3. Ya vimos que viene el Espíritu Santo, están todos reunidos y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No es un viento, es como un viento. El sonido, hagan de cuenta, un huracán que viene. Pero en este caso, no es el viento, solamente es el sonido. Si no, todos hubieran terminado con las greñas paradas, ¿verdad? Me imagino. Todos descompuestos. Es el sonido como de un tremendo viento que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y ahora dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. De nuevo, ¿ven? Como de fuego. No son lenguas de fuego, si no los hubieran quemado. Es como lenguas de fuego. Tenían la figura, la apariencia de fuego, pero no era fuego. Era el Espíritu Santo que venía. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? ¿Qué sucedió? Vino el Espíritu Santo y descendió sobre él como una paloma. El Espíritu Santo aparece como un viento, aparece como fuego, aparece de diferentes maneras. Aquí lo vemos ahora como lenguas de fuego que se posa sobre ellos y entra a habitar dentro de ellos y a darles la habilidad ahora de vivir la vida cristiana. Vamos a ver lo que sucede con Pedro una vez que recibe el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando está hablando de lenguas, está hablando de idiomas, de dialectos. No está hablando como uno en las iglesias pentecostales como hablan en lenguas. Es diferente. Aquí son lenguajes que toda la gente puede entender según su país. Y se los voy a explicar enseguida. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Estos son, que no son judíos, que han sido proselitados a la fe judía. Fueron evangelizados a la fe judía. De todas las naciones bajo el cielo. Déjenme aclararles otra cosa. Cuando dice esta frase, todas las naciones bajo el cielo, no se refiere a todas las naciones que existían en la tierra, como en América, que no se había descubierto, donde estaban todas las tribus, ¿verdad? Es una manera de hablar, ¿verdad? ¿Cuándo no han oído palabras que dicen, sí, ahorita tengo un hambre que me como una vaca? ¿Alguien se puede comer una vaca entera? No es una manera de expresarse, ¿verdad? Y esto es lo que se refiere aquí. Todas las naciones del imperio conocido en todo Asia, África y Europa, lo que se conocía de todas las naciones. Dice, venían de todas las naciones a Israel a celebrar la fiesta del Pentecostés. Versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y empieza y dice, y estaban todos atónitos y maravillados. O como dijo el gran filósofo mexicano, el Chavo del Ocho, estaban anonadados. Estaban anonadados, con la boca abierta. Decían, ¿cómo es posible si estos simplemente son pescadores? Y eran de Galilea del norte, de Israel, y era lo que le podría uno llamar en México. ¿Cómo le llaman a la gente de la provincia, allá del rancho? A ver, alguien. ¿Palabras? No. ¿Chúntaros?
payos. ¿No conocen esas palabras? Chuntaro quiere decir que es del rancho. Pues así ellos hablan con su idioma, con un idioma diferente, porque así descubrieron que Pedro era de Galilea y de los discípulos de Jesús porque tenía acento. Está como yo cuando llegué a Guadalajara del rancho, todos los chiquillos en el barrio, todos se burlaban de mí y decían, mira, haz hablar al rancherito, haz hablar al rancherito. Me decían el US Royal porque traía guaraches y el Goodrich Euskadi. ¿Con las marcas de las llantas? Decían, hey, ahí viene el Goodrich Euskadi. Decían, hey, el US Royal. Las marcas de las llantas, por traer mis guarachitos del rancho. Y les decía, miren, no son llevados. Yo no me llevo con ustedes así, No, pues más risa les daba. Pues así ellos eran del norte de Israel, tenían acento y la gente está maravillada. ¿Cómo es posible que hablen nuestros idiomas perfectamente si ellos son del rancho, por decirlo así? No era algo natural. Sí, era como decir, pues, indígenas casi, ¿verdad? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? En que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Bueno, les abrevio todos estos nombres. Son de los países que ahora nosotros conocemos. Y escuchen que cuánta gente y cuántos idiomas. Y no son todos, son como unos de 15 a 20 países. Pero les voy a mencionar unos griegos, de Egipto, de Arabia, de Irán, de Irak, de Roma, de Partia, el imperio de los partos, Libia, Cirene, Kuwait, Turquía y todo el Mar Negro por allá hasta cerca de Rusia, Turquía, toda esa región. Gente de todos esos países los oían hablar en la lengua natal en que habían nacido. El Espíritu Santo, la habilidad que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice entonces Pedro, versículo 14, ahora vamos a ver a Pedro. ¿Recuerdan el gatito que negó al Señor Jesús? Ahora vamos a ver al león. Vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a darle poder a una persona. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Regularmente la gente ya no está borracha a las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 de la noche es otra cosa. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y miren todo lo que de memoria les dice Pedro de la escritura del libro de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Déjenme decirles, cuando dicen los últimos días, que estamos en los últimos días, y ustedes dirán y habrán oído, pues todo el mundo dice que desde que estaba chiquillo dicen que estamos en los últimos días, ¿no es verdad? Es verdad, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuándo empezaron los últimos días? Exactamente aquí. Cuando Cristo vino a la tierra, ascendió al cielo, ahí comenzaron los últimos días. Y no sabemos cuándo es el último día. De lo que está hablando, todo lo que va a narrar aquí Pedro, la mayor parte no ha sucedido. Mucho de lo que está hablando Pedro va a suceder en el milenio. Una parte en la gran tribulación y otra parte hasta el milenio. ¿Se dan cuenta y saben por qué les digo esto? Que para Dios no hay un calendario como nosotros. Porque la Biblia nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, ¿verdad? ¿Cuánto hace que se fue el Señor Jesús al cielo? Más de 2000 años. 2000 años, ¿verdad? ¿Saben que para Dios son solamente 2 días? Así es que Dios no tiene prisa como nosotros. Porque Dios está fuera del tiempo. La eternidad es donde el tiempo no existe. Todo es ahora. Todo es presente.
Pero bueno, vamos adelante, versículo 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahora habla del tiempo de la tribulación, versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Nunca ha sucedido, ¿verdad? Hasta ahorita nunca ha sucedido. Dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Saben cuándo? El día del juicio. Cuando Cristo venga al final de la tribulación, de la gran tribulación, viene a juzgar al mundo. Y hemos leído la parábola donde el Señor Jesús dijo que dos van a estar en el campo. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Dos mujeres van a estar moliendo. Una va a ser dejada y otra va a ser tomada, ¿verdad? Dice, el Señor enviará a sus ángeles a separar las ovejas de los cabritos. Todo lo conocemos, ¿verdad? Muchas veces hemos oído que es el rapto. No es el rapto. Es el juicio. Porque las ovejas que van a ser quitadas, ¿a dónde van? Al infierno. Todos los inconversos que existan en este momento, cuando Cristo venga a establecer su reino milenario en Jerusalén, todos los inconversos van a ser tomados y arrojados al infierno. Todos los conversos, todos los creyentes van a entrar al milenio. Entonces, esto es lo que habla aquí, el día terrible cuando venga el Señor. Y dice el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que clame a Cristo. Cuando venga el Señor, nos dice en Zacarías que todo ojo lo verá, ¿verdad? Todo ojo lo verá, y dice, y los que lo traspasaron, los que lo crucificaron, todos los judíos que estén vivos en ese momento, cuando vean al Señor Jesús venir en las nubes, con todo su ejército, que son ¿quiénes? Nosotros, en caballos blancos. Nunca han andado a caballo, van a andar a caballo. Sí. Y vamos a venir con Él en las nubes, y nosotros no vamos a pelear. Él solamente va a dar su palabra y va a destruir a todos sus enemigos. Eso es a lo que se refiere aquí, el día del Señor. Y todos, cuando vean los judíos, van a clamar y van a llorar y van a pedir perdón, y todos los que lo hagan van a recibir el perdón de sus pecados. Y nos dice en Romanos capítulo 11, y todo Israel será salvo, los que hayan sobrevivido. Recordemos, también en Zacarías nos dice que 2/3 partes de todos los judíos van a morir en la gran tribulación por la persecución del anticristo. Si continúa el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Déjenme quitar todos los eistes y aistes y lo voy a simplificar un poco como hablamos ahora. Prendieron y mataron por manos inicuas, crucificándole. ¿Se dan cuenta? Ahora está ante toda la multitud, miles y miles. Entre esa multitud hay fariseos, hay saduceos, hay sacerdotes, hay los abogados de la ley judíos que pusieron a muerte al Señor Jesús. Pensemos en el peligro en que se está poniendo Pedro. Les está llamando a todos, ustedes son asesinos con manos sucias, inicuas, mataron al Hijo de Dios. Les está diciendo claramente. Y miren ahora el resultado. A este, dice versículo 24, al cual Dios levantó. Si Jesús no hubiera resucitado, aquí lo pudieran decir, no es verdad. Su cuerpo está en tal cementerio. Está en la tumba todavía. No dice, al cual Dios levantó. Y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tenía poder sobre Jesús. Amén. Porque David dice de él, ahora menciona a David, Pedro.
Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no va a ser corrompido, va a resucitar. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con su presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Y continúa diciendo, versículo 32, brincan al 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es todos los que estamos aquí, los 120 que están ahí, dice, todos somos testigos de que lo vimos resucitado. Aleluya. Todos somos testigos. 33, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que ustedes ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y cuando dice Señor es el mismo nombre de Dios. Aleluya. El mismo nombre de Dios. Vayamos al versículo 43. Perdón, mejor le continúo. Versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Y qué quiere decir se compungieron? Es como que les partió el corazón oír lo que habían hecho con el Hijo de Dios, lo que habían hecho con el Mesías, el ungido de Dios. Lo habían crucificado, Dios lo resucitó de la muerte, de la tumba, ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Y eso les está partiendo el corazón de arrepentimiento. Es el poder del Espíritu Santo. El que está, no es Pedro el que tiene el poder, es el Espíritu Santo que está en Pedro al predicar la palabra de Dios, y les parte el corazón, les remuerde la conciencia por sus pecados. Dice, y les dice: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es lo que tienen que hacer. Una vez que han oído el Evangelio, ¿cuál es la respuesta al Evangelio? O lo recibimos o lo rechazamos. Queremos ser perdonados de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Abramos nuestro corazón y pedimosle perdón a Dios. Y los que lo rechazan, el diablo los va a cauterizar el corazón y se van a endurecer cada día más hasta que no quieran nada que ver con él. Nada que ver con él hasta que se van al infierno. Pero ellos es lo que piden, que se arrepienten de sus pecados. Dice ahora: bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Dice el versículo 39, porque para vosotros, para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para los que están lejos, por cuanto al Señor nuestro Dios llamare. ¿Saben que nadie puede venir al Señor si el Señor no nos llama? Pero de nosotros depende también responder. Hemos oído la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Así es. La doctrina de la predestinación quiere decir que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero hemos oído también la doctrina del libre albedrío. Eso quiere decir que yo acepto o rechazo la invitación que Dios me da, ¿verdad? De nosotros depende si lo recibimos. Ahora, Dios sabe quién lo va a recibir. Por eso Él sabe, como es Dios, Él sabe quién lo va a recibir y quién lo va a rechazar. A todos nos es dada la invitación, pero no todos lo reciben. ¿Qué dice Juan?
mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. De nosotros depende. Oyemos el Evangelio, el Espíritu Santo nos convence, nos remuerde a la conciencia, reconocemos que hemos violado los mandamientos de Dios. Si nos arrepentimos, somos perdonados y decimos: Señor, te acepto, Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por haberte ofendido. Amén. El Señor nos perdona y viene a morar dentro de nosotros. Ahí nació la iglesia en ese día. 3,000 vinieron a la salvación en un solo sermón. Imagínense nada más. Me maravilla a mí cómo las cosas están volviendo un poco a la normalidad ya, ¿verdad? Ya no tenemos que estar encerrados en la casa por 2 semanas sin salir. Ya salimos. Bueno, yo no he parado de salir. Yo he andado por todos lados. Me pongo mi máscara y vámonos a donde tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Porque no tengo temor. Porque el Señor sabe el número de mis días. Digo, tengo precaución, pero no tengo temor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de cobardía, sino de ¿qué? De valor, de amor y de dominio propio. De valor, de amor y de dominio propio. Si tengo el Espíritu Santo dentro de mí y mi vida le pertenece, ¿por qué tengo que temer si Él sabe el número de mis días? Debo de tomar precauciones, pero no tengo que tener temor, porque el temor no viene de Dios, el temor viene del enemigo. Y cuando tenemos miedo es que estamos dejando que el enemigo nos controle. No debemos de ser desprecavidos, pero no tengamos temor, porque el Señor todo lo tiene en sus manos. Ya para terminar, brinco al versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El poder del Espíritu Santo, cuando viene a transformar una vida, la transforma para siempre. Amén. Y cuando uno viene al Señor con toda su sinceridad, saben que en ese momento el Señor lo sella con el Espíritu Santo, y son las arras, la garantía, el down payment, como dicen, el depósito de que somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Y no tenemos que temer si la próxima semana voy a perder mi salvación y me arrepiento y la vuelvo a ganar y el próximo vez la vuelvo a perder. No es un yo-yo. No es un yo-yo. Es cuando venimos a Cristo, Él dijo: yo no pierdo a ninguno, todo lo que el Padre que me dé vendrá a mí, y no perderé ni uno solo. Y dijo: nadie los arrebata de la mano de mi Padre. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente cristianos? Si lo seguimos. Si lo seguimos, somos. Si no lo seguimos, nos engañamos. Podemos hacer una oración y recibir a Cristo y decirle: te entrego mi vida, mi corazón. Pero ¿saben cómo vamos a saber? Si lo seguimos el resto de nuestra vida. Porque recuerdan la parábola de las tierras y la semilla. La semilla cayó en el camino duro, entre los espinos. Vinieron los pájaros en el camino, se la llevaron. Vinieron los problemas de la vida y lo ahogó. Quiere decir que todo lo que oyeron no les sirvió de nada. De momento se emocionan y lo reciben porque tienen temor, o tienen el deseo de ir al cielo, pero solamente sabemos quién es cuando continúa toda su vida siguiéndolo. ¿Recuerdan a Pablo? Saulo de Tarso comenzó como un perseguidor. ¿Cómo terminó? Como un defensor, un predicador, un apóstol. ¿Y cuándo cambió de decisión? Nunca. Hasta que le cortaron la cabeza. Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es cuando sabemos si somos cristianos o no, si lo seguimos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Así es de que vemos aquí el nacimiento de la iglesia. En un día 3,000 vuelve a predicar y 5,000 vienen a la salvación. ¿Se imaginan si fuera así? O lo que les quería decir que me sorprende, cuando empezamos a poner los servicios en la internet, veía yo que hasta 2,000 personas veían los mensajes que poníamos.
600, 700 o no, eran como 1500 personas, no solamente que lo habían visto, no, habían escuchado el mensaje, hasta más de 1000 personas. Le hacemos lo que le llaman un boost, ¿verdad? Lo pone uno en el Facebook o el YouTube y paga unos $10 y por una semana lo están enseñando a mucha gente. Al principio miles de personas estaban viendo los mensajes porque estaban encerrados y asustados. Ahorita lo hice la semana pasada, como 600 personas y tanto lo vieron. Ya como la cuarta parte o digamos la mitad que al principio. Porque la gente ya está volviendo a la normalidad y se está enfriando. Quiere decir que no todos los que son están y los que están son. Solo los que continúan. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, continuar con el Señor hasta el final, hasta que lo veamos cara a cara, hasta el final de nuestra vida. Amén. Hay que ser fieles hasta el final. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos y santificamos su glorioso nombre. Le damos gracias que envió su Santo Espíritu a fundar la iglesia. Usted la ganó en la cruz y el Espíritu Santo le dio la vida el día de Pentecostés. Y desde ese día, aunque la iglesia ha sido perseguida, aún por las religiones que se llaman cristianas, por los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz, la iglesia ha continuado de rodillas hacia adelante. Y la iglesia sigue y seguirá hasta que usted venga por ella. Con todas las tribulaciones, con todos los enemigos que tiene, usted dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y la iglesia sigue adelante porque usted la protege, la defiende, la fortalece, Señor Espíritu Santo. Porque usted, Dios Todopoderoso, nos da la habilidad de vivir cada día para su honra y su gloria. Bendito sea, Señor. Lo alabamos, lo exaltamos y le damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre santo y sagrado de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Todavía por este mes vamos a estar poniendo en los miércoles y los jueves, miércoles y jueves, los servicios en la internet. Vamos a irnos adaptando de nuevo, pero la próxima semana nos vemos aquí a las 6. ¿De acuerdo? Dios nos bendiga.